Hola, ¿cómo están? Bueno, ya para terminar con el tema de las elasticidades, ya calculamos las elasticidades de las demandas marshallianas, calculamos las elasticidades de las demandas Hicksianas. Entonces, otra cosa que me habían pedido era que por favor, si podíamos explicar las relaciones entre las elasticidades. Entonces, de eso trata el episodio de hoy. Vamos a ver las relaciones, ¿sí?, entre las elasticidades. ¿Sí? En este caso, todas las relaciones que vamos a definir están desarrolladas para las elasticidades de las demandas marshallianas. ¿Sí? Relación entre las elasticidades. Entonces, recordemos algo que habíamos hecho en el video de las demandas marshallianas. Recordemos que X1 de Marshall, ¿sí?, en el caso de la Cobb-Douglas, era alfa M sobre alfa más beta P1. Y X2 de Marshall era igual a beta M sobre alfa más beta P2. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con esto, la primera relación que tenemos tiene que ver con, vamos a ponerla aquí, homogeneidad. ¿Sí? Además, bueno, si no lo recuerdan, además pongamos por aquí a un lado lo que habían dado las elasticidades. Por ejemplo, elasticidad precio de la demanda para el bien 1 nos había dado igual a -1, nos había dado unitario. Eso está en el video, repito, de las elasticidades de las demandas marshallianas. La elasticidad cruzada, es decir, el cambio que sufre X1 cuando lo que cambia es el precio del bien relacionado, en este caso nos había dado 0. Y por último, teníamos la elasticidad ingreso de la demanda, ¿sí?, que nos había dado 1. Recuerden estos datos, estos resultados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La homogeneidad hace referencia, ¿sí?, a que es posible expresar la homogeneidad de las funciones de demanda, ¿sí?, pero en términos de las elasticidades. Entonces, miren, esas dos funciones que tenemos ahí arriba, x1 de Marshall, x2 de Marshall, son homogéneas de grado 0. ¿Sí? Estas funciones son homogéneas de grado 0. ¿Cómo así? Si ustedes, por ejemplo, homogéneas de grado 1, de grado 0, perdón, en precios y en la renta de los precios. Imagínense que aumentasen los ingresos en un 10%, ¿sí?, que el ingreso de los, y que el precio del bien 1 aumente también en un 10%. A esta demanda no le pasa absolutamente nada. Eso quiere decir que la función de demanda es homogénea de grado 0. ¿Sí? Entonces, la primera propiedad, la primera relación es la homogeneidad. Repito, es la forma de expresar la homogeneidad de una función de demanda, pero en términos de las elasticidades. Entonces, hay una formulita que dice lo siguiente, que la elasticidad precio de la demanda más la elasticidad cruzada más la elasticidad ingreso de la demanda debe ser igual a 0. Entonces vamos a hacerlo para el bien 1. Ustedes lo podrían hacer tranquilamente para el bien 2. ¿Sí? Lo podrían hacer prácticamente pues para el bien 2 también. Entonces, miren, en este caso, ¿a qué es igual la elasticidad precio de la demanda? A -1. Más la elasticidad cruzada a 0. Más la elasticidad
ingreso de la demanda. Es claro que esto es exactamente igual a cero. O sea que se cumple la relación de homogeneidad. ¿Sí? Estamos. Uno puede igualar pues a cero, o sea, desagregar todas estas fórmulas. Ya saben que la elasticidad es la derivada parcial de x1 con respecto a p1 por... Ahí están en el video. Sí, en el video está pues explicado eso. Ahora, ¿qué otra relación existe? Está lo que se conoce con el nombre de agregación de Engel. ¿Sí? Agregación de Engel. ¿Sí? Esto hace referencia a que es posible, desde la restricción presupuestaria, establecer esta, este concepto de agregación. Si tomamos la restricción presupuestaria y la dividimos con respecto a m, aplicamos la derivada al lado y lado, podemos llegar a esta consecuencia de la agregación. Miren cómo puedo escribir la agregación de Engel. S1 por la elasticidad de ingreso de la demanda más S2 por la elasticidad de ingreso de la demanda, pero para el bien 2. Y eso debería ser igual a 1. ¿Sí? Esto debería ser igual a 1. ¿Sí? ¿Qué es S1 y S2 respectivamente? Es la proporción de la renta gastada en el bien 1. Entonces lo voy a poner por aquí. S1 es simplemente P1 por X1 sobre M. De la misma forma, S2 es igual a P2 por X2 sobre M. Eso son. Lo otro es la elasticidad de ingreso de la demanda. ¿Sí? La elasticidad de ingreso de la demanda. La única que no hemos calculado es la de X2. ¿Sí? Es la de X2 porque ya conocemos la de X1. Ya conocemos la de X1. Bueno, pues entonces calculemos. Ya miren lo que es S1. Pues ahí lo tienen. Ahí tienen a S1. Entonces lo podríamos calcular fácil. Entonces calculemos la elasticidad de ingreso para S2. ¿Sí? Calculemos la elasticidad de ingreso para S2. A ver qué sucede. Voy a hacerlo por aquí rapidito. Entonces la elasticidad ingreso para el bien 2 va a ser igual a la derivada parcial de x2 con respecto a m por m sobre x2. Esto es igual, esa m del superíndice es para decir que o sea, para indicar que es la marshalliana. ¿Cuál es la derivada de x2 con respecto a m? Pues beta, dejo la m quieta, la derivada es 1 y esta es la derivada. ¿Cierto? Beta sobre alfa más beta P2 multiplicado por m, ¿sí? Sobre x2, pero ¿qué es x2? Beta m sobre alfa más beta P2. Producto de extremos, producto de medios. Esto se convierte en ah, ¿sí? Esto es beta sobre alfa más beta P2 por alfa más beta P2 por m sobre beta m. Cancelo este beta, esta m, alfa más beta P2 y alfa más beta P2, ¿sí? Estamos ahí, entonces eso es, bueno, alfa más beta, de la elasticidad precio, de la demanda, la elasticidad eh, ingreso de la demanda, perdón, es igual a 1.
¿sí? Se canceló todo eso, a ver, pin, pin, beta, P2, pam, 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 beta, beta, M, P2, listo. Eso. Lo que indica que el bien X2 es normal. Claro, eso ya lo sabíamos desde con solo ver la función de demanda. Si aumenta el ingreso del consumidor, aumenta la demanda de X2. Ahora, vamos a probar que se cumple la propiedad de agregación de Engel. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente S1, ¿qué es S1? P1 por X1 sobre M, multiplicado por la elasticidad de ingreso de la demanda para el bien X. Esto es 1, ¿sí? Esto es 1. Estamos, ¿sí? Eso es 1. Ahora, más S2. Bueno, S2. ¿Qué es S2? Es P2 por X2 sobre M. Bueno, vamos a, espérenme aquí que, aquí, ah, voy a, voy a escribir esto, miren, P1 por X1 sobre M por la elasticidad de ingreso de la demanda, ¿sí? La elasticidad de ingreso de la demanda, eso es, bueno, lo tenía bien, qué imbécil, pero bueno, P2 por X2 sobre M. Y eso debe ser igual a 1. ¿Pero qué es X1? P1 por M. X1 es, ya lo conocemos, alfa M, alfa más beta por P1 más P2 sobre M por X2, pero X2 es beta M sobre alfa más beta P2 y se supone que esto debe ser igual a 1. Empiezo a cancelar, esto es tun, 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 tun. ¿Qué me quedó? Bueno, y cancelo pues también al otro lado. Cancelo P2, P2, M y M. ¿Qué me quedó a este lado? Me quedó alfa sobre alfa más beta sobre alfa más beta. Esto es igual a 1. Obviamente se ve que esto es igual. O sea que se cumple la propiedad o la relación respecto a la agregación de Engel. Listo. Y por último, tenemos la agregación de Cournot. La agregación de Cournot. ¿Sí? ¿Qué dice la agregación de Cournot? Que S1, a la proporción que se gasta en el bien 1, la proporción de la renta, X1 P1, o sea, por la elasticidad de ingreso de la demanda, vamos a hacer ese P1 poquito que está muy feo, más S2 por la elasticidad cruzada, eso debe ser igual a menos S1. Eso dice la agregación de Cournot. Esas proporciones S2 y S1 multiplicadas por la elasticidad precio de la demanda de X1 con respecto al precio 1, más la otra proporción S2 multiplicada por la elasticidad cruzada de X2 en función de X1. ¿Sí? Es fácil ver, bueno, ya sabemos que S1, ¿cierto? Pongámoslo aquí. S1 es P1 por X1 sobre M por la elasticidad precio de la demanda que sabemos que es menos 1, ya la sabíamos, más S2 que es P2 por X2 sobre M por la elasticidad cruzada. Tomen a X2, deriven a X2 con respecto a P1. Nos damos cuenta automáticamente que eso es cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que X2 no depende del precio 1. Y eso debe ser igual a menos S1, pero S1 es P1 por X1 menos sobre M, perdón. Entonces, que vuelve y juega. ¿Qué es P1? Perdón, ¿qué es X1? X1 es alfa M sobre alfa más beta por P1, eso multiplicado por menos 1, más P2 por X2, pues no importa lo que sea X2 porque igual va, pero bueno, vamos a ponerlo.
alfa más beta P2 y eso multiplicado por 0 y eso debe ser igual a menos P1 sobre M por lo que es X1. ¿Sí? Entonces empecemos ahí a cancelar cosas. Taque, taque, esta M y esta M. Entonces eso me queda menos alfa sobre alfa más beta por el menos 1. Esto da 0 sin importar lo que sea eso. Y miren a qué va a ser igual esto. Cancelo P1, cancelo P1, cancelo M. Y esto es exactamente igual a menos alfa sobre alfa más beta. Es decir, que se cumple la propiedad de agregación de Cournot. ¿Sí? Eso lo pueden encontrar en el texto de Nicholson, Walter Nicholson, Teoría Microeconómica y Ampliaciones. Un abrazo, cuídense bastante y gracias por seguir el canal. Esas son las tres principales propiedades que uno puede encontrar entre las elasticidades de las demandas marcialianas. Un abrazo gigante.